Nosotros le estaremos hablando sobre el procesador y la memoria. Este grupo está compuesto por Ramsés Mejía y Valery Ceballos. Técnicamente, una CPU o unidad central de procesamiento es solo el procesador. Sin embargo, por extensión denominamos CPU al conjunto de procesador, placa base y memoria. En un sistema computacional encontramos lo que son los datos y los archivos. Los datos se refieren a los elementos crudos que la computadora puede manipular. Los datos pueden consistir en letras, números, sonidos o imágenes, pero no importa qué clase de datos sean introducidos en una computadora, ésta los convierte en números. Dentro de la computadora, los datos son organizados en archivos. Un archivo de computadora tan solo es un conjunto de datos o instrucciones de programa que se le ha dado un nombre. El procedimiento que transforma estos datos en información útil se le denomina procesamiento. Para realizar esta transformación, la computadora usa dos componentes básicos: el procesador y la memoria, ambas localizadas en la placa madre, que es el tablero de circuitos que conecta la CPU con todos los dispositivos del hardware. En los ordenadores modernos, la CPU está contenida en un pequeño chip llamado microprocesador. Los microprocesadores son piezas pequeñas de silicio de material grabado con muchos circuitos diminutos llamados transistores. La CPU de una computadora moderna es un dispositivo diminuto, no más grande que la uña de un pulgar. La característica básica de un microprocesador es la velocidad de proceso, que indica el número de operaciones que es capaz de realizar por segundo. Los microprocesadores modernos tienen una velocidad de proceso de cientos de megahercios e incluso superan el gigahercio. El primer microprocesador que se desarrolló fue el Intel 4004 en 1971. Se realizaba unos cuantos miles de operaciones por segundo. Desde entonces, los avances han sido continuos hasta llegar a los microprocesadores actuales, que incorporan decenas de millones de transistores. Cada CPU tiene al menos dos partes básicas: la unidad de control y la unidad lógica aritmética. La unidad de control dirige y coordina todos los componentes del equipo a través de un conjunto de instrucciones. Cuando un programa se ejecuta, la CPU lleva a cabo las instrucciones en orden, convirtiéndolas en microcódigo. La unidad lógica aritmética realiza operaciones aritméticas como la suma, la división, la multiplicación y la resta. Y las operaciones básicas, operaciones lógicas que incluyen comparaciones como determinar cuando un número es igual, mayor que o menor que otro número. Desde hace exactamente 40 años, está vigente una ley relacionada con el constante aumento de la potencia de los procesadores. Su artífice en el año 1965 fue Gordon Moore, fundador de Intel. Moore aseguró que el número de transistores por pulgada en circuitos integrados se doblaría anualmente durante las siguientes 2 décadas. El número de transistores de un microprocesador ha pasado de poco más de 2.000 en 1971 a 30 millones en 2000. Actualmente, las dos empresas más grandes del mercado en cuanto a los microprocesadores es la empresa Intel y Motorola. Intel ha disfrutado un tremendo éxito con sus procesadores desde el principio de la década de los años 80, y gran parte de las computadoras son controladas por procesadores Intel. La mayor parte de las computadoras Macintosh o Mac usan chips fabricados por Motorola. Para atraer el mundo microprocesadores en cantidades industriales, es necesario levantar factorías que suponen unas inversiones millonarias. La principal característica de estas fábricas es que son inmaculadamente limpias, ya que una simple mota de polvo puede echar a perder millones de procesadores. Para evitarlo, cuentan con sistemas de filtración que renuevan el aire 10 veces por minuto. Es decir, una fábrica de microprocesador es 10.000 veces más limpia que un quirófano. La memoria y sus tipos.
El propósito del almacenamiento es guardar datos que la computadora no esté usando. El almacenamiento tiene tres ventajas sobre la memoria. Esta puede ser que hay más espacio en el almacenamiento de una memoria. El almacenamiento retiene su contenido cuando se apague el computador y el almacenamiento es más barato que la memoria. La memorización consiste en la capacidad de registrarse a una cadena de caracteres o instrucciones y tanto volver a incorporarlo en determinado proceso como ejecutarlo bajo ciertas circunstancias. Tenemos varios tipos de memoria, como son la memoria ROM y la memoria RAM, que son las memorias externas. Un aspecto importante de las memorias es la capacidad que hace ese registro en medios permanentes, básicamente llamados archivos grabados en el disco. La principal memoria externa es el llamado disco duro, que está conformado por un aparato independiente que contiene un conjunto de placas de plástico magnetizado, apto para registrar la grabación de los datos que constituyen los archivos y sistemas de programas. En las unidades de memoria podemos conocer lo que son el bit y el byte, el kilobyte, megabyte, gigabyte, entre otros. El bit, su nombre se debe a la contracción de binary digit. Es la mínima unidad de información, puede ser 0 o 1. Y byte es la también conocida como el octeto formado por 8 bits, que esta es la unidad básica. Las capacidades del almacenamiento de las computadoras se organizan por potencias de 2. La memoria RAM, o acrónimo de Random Access Memory, es donde el ordenador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. Es la memoria que se actualiza constantemente mientras el ordenador está en uso y que pierde sus datos cuando el ordenador se apaga. Existen varios tipos de memoria RAM, como pueden ser la DRAM, FMP, la EDO, la SRAM, entre otras. Los dispositivos de almacenamiento secundario son todas las unidades de discos que un computador puede tener. Se usan para almacenar programas ejecutables y grandes volúmenes de datos que requieren ser accesados en algún momento. Todos nosotros conocemos lo que son los floppy drives, que por mala y anticuada que sea una computadora, siempre dispone de al menos de uno de estos aparatos. Los floppy drives hoy lo conocemos como lo que son los famosos disquetes. Las unidades de disco LS2000 es una unidad diseñada para la lectura y escritura de disquete de 3,5 pulgadas de gran capacidad de almacenamiento, específicamente 120 megabytes, en especial para archivos y programas modernos y más amplios. Los discos duros pertenecen también a la llamada memoria secundaria o almacenamiento secundario. Al disco duro se le conoce con gran cantidad de denominaciones como su físico, que es rígido, fijo y de manera Winchester. Las capacidades de los discos duros varían desde los 10 megabytes hasta los gigabytes en minis y en grandes computadoras. Los discos duros IDE y los discos duros SSI. El disco duro IDE es una interfaz más usada en PCs normales debido a que tiene un balance bastante adecuado entre el precio y prestaciones. Y los discos duros SSI son lo que la ventaja de estos discos no está en su mecánica y puede ser idéntica a la de uno de IDE, sino en que la transferencia de datos es más constante y casi independiente de la carga de trabajo del microprocesador. Los dispositivos removibles se denominan removibles porque graban información en soportes que se pueden remover o extraer e introducir en otra máquina. Para hacer una adquisición inteligente se debe tener en cuenta algunos parámetros como son la velocidad, durabilidad, portabilidad y, más importante de todos, sus precios. El ciclo Mega Pros tiene sus buenas, sus altas y sus bajas, como son la portabilidad, es con un reducido formato y su precio es legal. Las unidades sí se caracterizan externamente por ser de color azul oscuro, al igual que los habituales disquetes. Los Super Disc aparenta ser un disquete de 3.5 pulgadas, algo más grueso, y tiene 120 megabytes a su disposición. El X-Flyer. El X-Flyer es el descendiente del X135, cuyos discos de 135 megabytes puede utilizar además los suyos propios de 2300. Los magnetos ópticos son alta seguridad, portabilidad y bajo precio de los discos.
Se trata de un dispositivo que aún la mejora de ambas tecnologías para ofrecer un producto con el bajo costo del megabyte de almacenado, bastante rápido, con un soporte absolutamente portable y sobre todo perdurable. Y las cintas magnéticas de datos. Esta fue la primera tecnología utilizada para almacenar grandes cantidades de datos. En la actualidad se siguen usando, pero sobre todo para respaldar información. Esto fue todo, espero que les haya gustado lo que es la memoria y el procesador. Muchas gracias.